Bueno, vamos a explicar cómo se clasifican los diferentes estudios de la epidemiología. Vamos a tratar de ser un poquito gráficos en esta sección. Y una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de estudio es el que vamos a realizar? Y una de las preguntas que nos ayuda mucho en este tipo de estudio nos va a dar las herramientas para saber hacia qué brazo de las investigaciones nos vamos a dirigir. Y en esta respuesta vamos a encontrar a esta pregunta es sí o no. Con estas dos respuestas nos vamos a guiar hacia qué brazo de la investigación nos debemos dirigir. Esto nos va a dar luces de qué tipo de investigación epidemiológica vamos a realizar. Y dependiendo pues de esta respuesta sabremos más adelante cómo se divide todavía mucho más estos tipos de estudios. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es si yo voy a intervenir en este estudio, si va a intervenir algún factor, si se va a alterar alguna de las variables, si se le va a hacer algún examen al paciente, si los datos van a cambiar por mi intervención. Con esta primera pregunta, entonces, vamos a saber hacia qué brazos de las investigaciones nos vamos a desviar. Tenemos que estar seguros, entonces, si vamos a intervenir o no dentro de esta investigación. Si no vamos a intervenir, no van a sufrir cambios, entonces vamos a estar hablando de un estudio observacional. Es decir, el científico solamente va a observar los sucesos que pasan y va a tomar anotaciones de esos sucesos que pasan. Así que entonces no se interviene y por el hecho de no intervenir, entonces vamos a tener un estudio observacional. Al contrario, si vamos entonces a intervenir dentro de estos estudios, entonces serán llamados estudios experimentales. Ahora, estos estudios a su vez se dividen en otros estudios dependiendo de los siguientes factores. Ahora vamos a preguntarnos, ¿hay seguimiento en este estudio? ¿Sí o no? Y dependiendo de esa respuesta, entonces también vamos a identificar qué tipo de estudio, cómo se llama ese estudio que vamos a realizar. Entonces, debemos determinar cómo va a ser el seguimiento de este estudio. Si se va a hacer de manera solo observacional y solamente se va a realizar una cierta cantidad de toma de datos o más cantidades de tomas de datos. En base a eso, entonces, vamos a también dividir nuestro estudio científico y debemos saber entonces si los seguimientos se van a realizar o no. Si no se va a realizar ningún seguimiento y usted solamente va a tomar una sola medida, entonces nos vamos hacia el brazo que dice no, ya que solamente se va a hacer una sola medida, como hemos explicado anteriormente en los tipos de estudios descriptivos. Entonces, este tipo de estudio en el cual solo se realiza una sola medición, ¿qué tipo de estudio será? Vamos a ver en la clasificación que estamos realizando que este tipo de estudio entonces serán los estudios descriptivos. Recuerdan que ya vimos estos tipos de estudios en la clase, ¿verdad? En donde solamente se recolectaban los datos, pero sin saber la causal de estos datos ni qué generaban las causales de estos datos. Simplemente en un solo momento se tomaban y ya. Si se le va a dar seguimiento en donde se miden 2 o más veces, es decir, se toman varias veces la misma medición, no es que se toman varios datos, sino que se realizan varias mediciones, entonces a estos estudios se le van a llamar estudios analíticos. Que tenemos el estudio epidemiológico, nos hacemos la primera pregunta, si intervenimos o no. Si no intervenimos, son estudios de
observacionales, si se hacen tomas, solo se preguntan cuántas tomas. Si solamente se hace una toma y no se da seguimiento, entonces son estudios descriptivos. Y estos estudios descriptivos hay que definir entonces si son grupales o son individuales. Si son estudios entonces de un grupo de personas, se le llaman estudios ecológicos. Y si son estudios que se realizan en un solo individuo, entonces a este estudio le vamos a llamar estudios individuales. Bien, entonces ahora nos vamos hasta la otra rama de nuestro estudio, que es el analítico. Recuerden que estos estudios analíticos son determinados así porque se realizan más de una medición. Son estudios no experimentales, son solo observacionales, pero que se realizan varias mediciones a través del tiempo. Y el tiempo es el que nos va a definir también qué tipo de estudio es. Si son datos tomados hacia atrás, es decir, sucesos que ya pasaron, que sus datos son del pasado. Este tiempo entonces es el que nos va a decir qué tipo de estudio es este estudio analítico. Entonces, este estudio analítico sería un estudio analítico retrospectivo. Sin embargo, si este estudio analítico se va a tomar de aquí en adelante, sería entonces un estudio analítico tipo prospectivo. Entonces, ahora vamos a ver estos estudios prospectivos y retrospectivos, ¿cómo se llaman? Si son estudios retrospectivos, es decir, que se tuvo que ir hacia atrás para poder tomar esos datos en el tiempo. Es decir, por ejemplo, usted va a recolectar las recetas que fueron prescritas en enero del 2023. Es decir, son datos que están ya existentes y que usted los va a buscar y va a analizar esos datos que pasaron hacia atrás en el tiempo. Entonces, estos son estudios que pueden ser llamados estudios de casos y controles. Sin embargo, los estudios que se realizan prospectivos son estudios de cohorte. O también podemos decirlo de otra manera, que para poder que un estudio sea de casos y controles debe ser o debe cumplir con el tiempo retrospectivo, y para que sean de cohorte, entonces deben ser estudios prospectivos, es decir, hacia adelante en el tiempo. Usted va a empezar a medir de aquí en adelante qué sucede. Entonces vamos a ver qué sucede con la otra rama de la parte de del tipo de investigación. Ya bien hablamos que podrían ser observacionales o experimentales. Experimentales es en donde ya el hombre interviene, el experimento interviene, intervienen los científicos y ya puede entonces provocar cambios en los resultados. Pero en esto es importante saber cómo vamos a hacer el estudio, si lo vamos a hacer al azar o no le vamos a hacer al azar, sino que se van a determinar cómo va a ser, ¿verdad? Y en base a esto entonces los dividimos en aleatorizados y no aleatorizados. Esta es la forma de dividir entonces los estudios experimentales. Y es simple saber cuál es la pregunta: ¿se van a escoger al azar o no se van a escoger al azar? Si se escogen al azar o se le aplica el experimento al azar, entonces son aleatorizados, y si no, son llamados no aleatorizados. Y hacemos otra pregunta entonces para saber cómo se va a dividir en la parte de los no aleatorizados mi estudio científico. Y la pregunta es: ¿cuál va a ser la finalidad de este estudio? Entonces hay que saber si este estudio tiene una finalidad que va a ser de tratamiento, o va a ser terapéutico, o va a tener una finalidad preventiva. Entonces eso nos da luces de qué es entonces lo que vamos a realizar o cómo vamos a llamar a estos estudios. Por lo tanto, si ustedes lo que realizan es un estudio con un fin preventivo, en el caso de los medicamentos o las condiciones de vida o la calidad de vida o el estilo de vida, que son factores de objetivo preventivo, entonces ya sabemos que podemos categorizarlo dentro de esa línea de un estudio
preventivo no aleatorizado. En todo caso, si son estudios no aleatorios terapéuticos, son llamados entonces ensayos clínicos, ya que pues se está utilizando un fin terapéutico o se tiene un objetivo terapéutico o la finalidad de este estudio es tener resultados que puedan ser utilizados con un fin terapéutico. Sin embargo, si son entonces estudios con un fin preventivo, el estudio entonces se llama que es un estudio de intervención comunitaria. Entonces, más o menos parecido vamos a tener la otra rama o el otro brazo de la gráfica en cuanto a los estudios aleatorizados. Nos vamos a hacer prácticamente la misma pregunta, ¿es preventivo o es terapéutico? Así que entonces en la parte de los aleatorizados también vamos a tener estudios experimentales, aleatorizados, preventivos o terapéuticos, ¿sí ven? Entonces, así se va nombrando el tipo de estudio. Si usted le pregunta qué tipo de estudio es su tesis, qué tipo de estudio es su investigación, bueno, mi investigación es experimental, aleatorizada de terapéutico. Y aquí entonces vemos que de la misma manera, si es terapéutico va a ser llamado un ensayo clínico y si no es terapéutico, sino preventivo, entonces es llamado un ensayo de campo.